Buenas noches, bienvenidos una vez más a República o Caos. Hoy vamos a hablar del daño que le hace al país meter la política ideologizada en la actividad privada y en la marcha del aparato productivo de Paraguay. El paro de camioneros, tal vez con legítimas reivindicaciones de parte de ellos, de los camioneros, fue una desgracia para el país. Perdimos todos. Perdieron los camioneros que no trabajaron durante ese tiempo. Perdió el aparato productivo del país que no pudo movilizar sus recursos eficientemente. Perdieron los políticos que le engañaron a los camioneros. Les dijeron que aquí en Asunción les iban a dar una ley donde les iban a garantizar su ganancia por ley. Una cosa total y absolutamente tirada de los pelos. Perdieron los políticos que se quedaron de lado, como el presidente de la República, como el ministro del Interior, que no hizo despejar la vía pública como tiene que hacer. Pero eso generó un daño a la gente que trabaja más que nada. Nuestros amigos, compatriotas camioneros pedían que la gente les acompañe, que la gente acompañe sus reivindicaciones. Y la gente con justa razón en las redes decía, ¿cómo yo te voy a acompañar si vos estás haciendo mi vida peor? Si vos no me estás permitiendo que yo llegue a tiempo a mi trabajo, si yo me tengo que comer un embotellamiento por culpa que vos estás trancando la circulación. Entonces, hoy vamos a analizar ese paro desde el punto de vista de los actores económicos. Hemos invitado a Pilar Zubizarreta, la señora que le envió un audio al presidente de la UIP donde le decía, si no hacen algo voy a ir a llenar de pollos muertos alguna institución pública. Salieron N memes, la gente decía, mandá a la casa de Marito, no a la casa de Yucio, no ponen tal lado. La ciudadanía y el sector productivo de Paraguay, después de mucho tiempo, se unieron en algo. La paraguayidad no puede ser violentada por los políticos irresponsables. Nico, ustedes saben mucho de eso en Argentina, siempre decimos, no copiemos el modelo argentino para Paraguay. ¿Cómo de dañino es que la política empiece a pasar leyes populistas que dañan al aparato productivo? Nico Wiñaski desde Buenos Aires nos va a contar el daño que le hace a la economía argentina politizar las decisiones que tienen que ser de sentido común y de libre juego de la oferta y la demanda. Buenas noches, otra vez Nico, un gusto tenerte con nosotros. Buenas noches Gustavo, buenas noches a todo Paraguay. La verdad que es un tema muy interesante el que vas a plantear y me sorprende para bien lo que estás contando de este paro de camioneros porque es noticia en Paraguay que hubo un paro de camioneros que frenó el tránsito. En la Argentina, desde el 2003 para acá, cuando asumió Néstor Kirchner, los paros de los camioneros, es un gremio que maneja una sindicalista de los más poderosos de la Argentina, Hugo Moyano, son absolutamente habituales. No solo los paros, sino además un nuevo método que empezó a utilizar Moyano con sus camioneros, que es el de bloquear empresas y empresas importantes, por ejemplo Mercado Libre, que es la empresa que mayor cotiza de la Argentina en toda Latinoamérica y entiendo del mundo, otras empresas pequeñas, petroquímicas, ¿para qué? Para que los dueños de esas empresas permitan afiliarse a camioneros a sus empleados cuando pertenecen a otros gremios y los mismos empleados no quieren ser camioneros. Esto obviamente se hace con mucha violencia y aprietes. A ver, dos datos. Según la consultora Diagnóstico Político, desde que empezó el 2021 en la Argentina hubo lo que se llama acá 2.400 piquetes, esto es decir, cortes de rutas o de avenidas importantes en la capital federal, directamente cortes, algo parecido a lo que estabas contando. Es una barbaridad. En la Argentina hay piquetes históricamente, pero nunca se había alcanzado una cifra así, solamente en 6 meses, porque la consultora midió desde enero a junio del 2021, creció 60% respecto al año anterior. Y cortes de calle,
por movilizaciones, como vos bien decís, la gente suele entender los reclamos, pero también quiere volver a su casa, quiere ir a trabajar, y esto le genera largas colas en las principales avenidas de la Argentina. Cortes por movilizaciones, no de camioneros, pero sí de movimientos sociales y de gente que está bajo la línea de la pobreza y reclama ayuda social. Hubo 3.062. O sea, piquetes, cortes totales que tienen que ver con sindicatos, hubo 2.400 en la Argentina. Y 3.062 cortes de, la avenida más importante de Buenos Aires, la 9 de Julio, donde está el obelisco, que para nosotros los argentinos es la avenida más ancha, del planeta. También tenemos la más larga, que es la avenida de Rivadavia. Pero se volvió habitual desde el 2009, porque me acuerdo como yo periodista cubrí el primer corte total de la avenida 9 de Julio, que fue en el 2009 y era noticia. Hoy es habitual, o sea, los noticieros de la mañana informan sobre cómo está la cuestión climática, el servicio meteorológico, cuáles son las principales noticias, el precio del dólar y cómo están los piquetes, para que los ciudadanos que van a salir de su casa intenten evitarlos. Ahora, respecto a los camioneros es muy importante, porque ustedes están hablando de un corte que generó estrépito. En la Argentina hubo cientos y cientos. Los camioneros llegaron a bloquear la entrada de una de las principales sedes de YPF, la petrolera estatal más grande del país. Yo también estuve ahí en aquel momento y hubo represión. Ahora, en la Argentina no se plantea si la policía mueve a los manifestantes con reclamos legítimos o no, pero que están coartando la libertad del otro, que es la de transitar. Hay mucho miedo a que en una represión, como se dicen algunos sectores aquí, para movilizar o para sacar a las movilizaciones, pueda llegar a haber un muerto. Camioneros no solo se transformó en el gremio más poderoso gracias a Kirchner, que hizo explícito que iba a transformar a Moyano, el líder camionero, en alguien muy poderoso, no solo por supuestamente defender a sus trabajadores, sino porque los Kirchner lo usaron como una especie de brazo de choque para evitar marchas que ellos creían que eran de la oposición. Hace poco Hugo Moyano, y esto demuestra su poder, se enojó con la vicepresidenta Cristina Kirchner porque no tuvo lugares, digamos, en las listas de candidatos. Va a haber elecciones en la Argentina ahora, y le recordó como ella misma lo llamaba cuando fue esta pelea que tuvo el gobierno acá con el campo en el 2008-2009, y le pedía que los camioneros vayan a romper las movilizaciones de los dirigentes agropecuarios que marchaban o estaban en varias rutas en la Argentina. Es la primera vez desde que hablamos que cuando vos me decís cómo podemos aprender de la Argentina algunos temas, la verdad que me sorprende a mí que sea noticia que hay un corte de camioneros. Y lo último, me pasé un poco de tiempo, es muy interesante que Pilar Zubizarreta cuente por qué hizo lo que hizo, porque en la Argentina también fueron mujeres las que enfrentaron a Moyano por primera vez este año, armando un grupo que se llama Grupo Empresario Antibloqueo. Hay tantos bloqueos a empresas de los camioneros que están exigiendo de un modo violento supuestos derechos, que se armó. Los empresarios primero le perdieron el miedo y armaron un grupo para asesorarse entre ellos y pelear contra un sindicato que de tan poderoso es un problema para el Estado y para todos nosotros. Yo ahora me tengo que ir a trabajar y seguro voy a tener que pasar por un piquete o por un corte de calle. Buenas noches y espero estar pronto por ahí, siempre lo digo. Recibimos en República o Caos a la invitada de esta noche, la ingeniera Pilar Zubizarreta.
Pili, te voy a decir Pili porque es tu nombre de hace mucho tiempo. Así es, y yo Gracias. te puedo decir Gustavo. Vos me podés, claro. Señor ministro Gustavo. No, eso ya fue historia. Historia. Bienvenida. Pili, te agradecemos. Sé que estás muy ocupada. Han sido momentos, te diría, de nervios estos últimos que pasamos todos. Te hiciste famosa por un audio que fue viral. Pero la primera pregunta que me viene a la mente es, ¿cómo te gustaría a vos que te den una ley por la cual te garantizan el 25% de ganancias? Gustavo, estaría hecha. Realmente sería una mujer feliz y sin preocupaciones, y no solamente la industria, las granjas también, porque nosotros venimos pasando malos momentos en la avicultura. Los costos de la materia prima, que hacen gran parte del costo, está a precios increíblemente altos. El maíz subió mucho, ¿no? El maíz y la soja, ambos. Y han sido meses de pérdida. Y si a mí me pudieran garantizar que mínimamente voy a ganar, sería fantástico. Ya me gustó la idea. A ver, para los que no la conocen, Pilar es una de las accionistas de, no sé cuál es la razón social, para mí es Pollos Caseros, es una de las industrias de pollo importantes de Paraguay, productísimo, o sea, producto de buenísima calidad. Y me gustaría que le expliques a la gente de Paraguay qué tiene que ocurrir para que una familia paraguaya compre un pollo en el supermercado. Todo el proceso que hay desde que, no sé, vino el pollito, o ¿cómo comienza la cadena? Es una cadena larguísima, Gustavo, y creo que el consumidor que ya ve el producto final en su plato nunca se percató todo lo que tuvimos que transitar para poder llegar con ese pollo, que no puede ser cualquier pollo, no puede ser criado de cualquier manera. Tiene que ser, como mencioné yo en algún momento, un relojito suizo, porque todo está concatenado. Uno tiene que planificar la incubación de ese huevo fértil que dura 21 días. Luego uno ya tiene que tener planificado cuántos días van a estar en granja, y ese pollo tiene que salir ese día para la faena, porque atrás viene otra tanda de pollo que va a ser faenada. Entonces, no es como en el ganado bovino, donde uno dice, tan malos los precios, vamos a esperar un poquito, que pasten una semana más, si llovió se cerraron las rutas, vamos a esperar un poco. Eso no sucede en la avicultura. La avicultura es una actividad, y creo, Gustavo, sin equivocarme, decir que dentro de todos los gobiernos que hemos tenido, vos has sido el único que has sabido valorar y visualizar lo que significa la avicultura para cualquier país en su economía. Y creo que pasa un poco por tus conocimientos de lo que significa esa industria, porque es una cadena muy larga, es una cadena que tiene que trabajar con mucha tecnología, es una cadena donde se invierte constantemente en todos lados. Se invierte en las fábricas de balanceado, porque el balanceado tiene que ser de óptima calidad. Y como es el 70% del costo del pollo, también tenés que formular adecuadamente, pasando por los galpones de los granjeros, que a lo mejor hoy tengo la mayor tecnología, pero en 10 años el pollo evolucionó tanto, se volvió un animal tan exigente que otra vez vuelta a invertir. Y pasando por la industria, que imagínense, son cientos de pollos que se faenan por día, uno atrás de otro, así que la parte de inocuidad, la parte de certificación, esa calidad que tiene que haber en todos los procesos en la industria es enorme. Creo que no se da en ningún otro producto de carne animal en el país. Me estoy riendo porque yo recuerdo todavía algunas cositas cuando era niño. Mi abuela paterna vivía en Roque González y fuimos una vez ahí a visitar, no sé qué edad habré tenido, y me acuerdo que le metió un hachazo, un cuchillazo al pollo, después desplumó, y no es tan así la industria, no se puede hacer eso en la industria, y es bueno que la gente sepa cuánta plata perdió el sector, o cuánta plata perdiste vos con este paro, que para mí no es un paro, es un chantaje, pero vamos a hablar de eso más adelante.
No podemos hablar todavía de números finales porque es una película que rueda y está en movimiento, entonces tenemos que poder cerrar este periodo y poder analizar. Pero han habido varios tipos de pérdidas, Gustavo. Una, el pollo que se quedó sin comida por horas. Yo no voy a decir que esos pollos llegaron a ese punto más temido, que es realmente morir de hambre, que es terrible, porque son figuras dantescas. No hemos llegado a eso, pero sí hemos llegado a punto donde las granjas se quedaron sin alimento por algunas horas. Eso hace que el pollo se vuelva sumamente nervioso, sumamente agresivo. Entonces tenés los arañazos, los decomisos, ese tipo de cosas. Esa es una pérdida que normalmente la absorbe el granjero porque es el pollo que ya está a su cuidado. Luego tenemos las mermas que hemos sufrido a lo largo del camino que va desde la granja a la parte de la faena. Los camiones se quedaron varados por horas y vos sabés que entre el momento en que se saca el pollo y se faena, el ideal es que pase nada más que 4 horas. Entonces, como yo te dije, un relojito suizo, uno organiza a qué hora sale, tengo cronometrado cuánto tiempo me lleva llegar hasta la industria, cuántos camiones están parados ahí, a qué hora, a qué velocidad la noria. Es mucho el timing y la logística para que ese pollo llegue con la mejor calidad posible. Al no ocurrir esto, el pollo empieza a deshidratarse, sufren mermas muy importantes y a la hora de faenar sale una carne roja, una carne absolutamente desagradable a la vista, y esa es una carne que se decomisa y se va al digestor. No podemos presentar un pollo de esa manera. ¿Decomisa quiere decir se pierde totalmente? Que se pierde totalmente. Hay un decomiso normal de un 0,3% y nosotros dentro de esa semana tan angustiante que tuvimos, hemos tenido pérdidas de hasta el 5%. Y eso, 70, 80 millones de guaraníes solamente en esa pequeña parte de la cadena que es merma y decomiso de pollo dentro de la industria. Y no voy a hablar de lo que significó el decomiso para la granja, ¿verdad? Vos sabés que tu audio recorrió el país, el famoso audio en el que le decís a Enrique, que imagino que debe ser el presidente de la UIP, que ibas a tirar un montón, cientos, miles de pollos muertos enfrente a... Y después empezaron los memes, no, que sea frente a la casa de Marito, no, que sea frente a lo de Yucio, que sea frente... Realmente tu audio, que entiendo que era el audio de una industrial desesperada porque no tenía control de sus factores de producción, de alguna manera personificó el hastío que tiene la gente con su clase política. Te tengo que llevar de vuelta a cómo viste el rol de nuestro gobierno en esta crisis, porque es una crisis que llevó demasiado tiempo para intentar una solución. Es así mismo como estás graficando, Gustavo. Realmente ese audio fue el audio de la desesperación, como digo yo, porque nosotros teníamos, hasta ese día teníamos maíz. Al día siguiente, si no ingresaban camiones, nosotros literalmente no teníamos comida para entregar a las granjas. O sea, era un momento de crisis extrema en ese momento para nosotros. Entonces, realmente cuando esto sucedió, y debo decir que no fue mi intención la viralización, pero la satisfacción que tuve es la cantidad de gente que me dijo, yo colaboro, pongo una camioneta, pongo una topadora, pongo una pala cargadora. ¿Pala cargadora para qué? ¿Para sacar los camiones? ¿Verdad? Para empujar un poco más o para acercar el pollo. Pero ahí un poco uno se siente gratificada en el sentido de decir, bueno, el gobierno no me está acompañando, pero creo que el pueblo sí, que mi sentir no es el mío solamente o el de la industria avícola, que creo que fue el sector más afectado, sino que fue un pueblo hastiado. Los del sector de leche también, porque entiendo que tienen esa misma dinámica entre que la vaca se ordeña y llega a donde se tiene que procesar la leche, también hay unos tiempos muy cortos. Sí. Y no hay una estructura de mantener esa leche ahí. Es cierto, pero la vaca sigue viva. El pollo ya no. El pollo se fue. Entonces ese es la mercancía que ya desapareció.
producto de 40 días de crianza más 21 días de incubación. Y ese pollo se fue. Yo entiendo y concuerdo que la leche también tuvo sus momentos difíciles, pero creo que la avicultura es la que sintió este golpe de la forma más intensa. Y me preguntás por el gobierno. Yo tengo unas ideas... Vos como creo que la inmensa mayoría de los paraguayos hubieras querido que el gobierno despeje la ruta y que el que quiere trabajar, trabaje. Yo creo que el gobierno tendría que haber garantizado el derecho de todos. Cuando digo de todos es el derecho legítimo de aquellos a hacer su reclamo y estar muy bien, y creo que hasta la ciudadanía se hubiese solidarizado con ellos si no hubiese sido por el enorme daño que causa a otra parte de la economía que nada tuvo que ver en este litigio. Entonces, ¿cómo creo yo que el gobierno debería haber actuado? Debería haber actuado con la firmeza que uno espera de su gobierno, haciendo cumplir las leyes, donde el libre tránsito tiene que estar garantizado, y paralelamente accionar para que las partes puedan llegar a un buen acuerdo, tratando de acompañar a aquel eslabón más débil quizá. Yo comparto eso, pero nunca a costo de los derechos de los demás. Entonces, si yo algo tengo que reclamar, es eso. Y cuando luego, ya en la segunda semana, la policía empezaba a hacer esas famosas burbujas acompañando, la cosa se había deteriorado tanto, Gustavo, que ya el mismo camionero tenía miedo de subirse a su camión. Porque ellos decían, esto es un ambiente muy pequeño, todos nos conocemos. Acá Saracho es mi vecino, Almirón está a 2 cuadras y toda esta gente lo único que hacen es apuntarnos con el dedo y dejarnos marcados, y ellos también realmente tenían miedo. Y yo te digo, ese día del audio, mi hijo junto con mi sobrino, que son también directores de la empresa, calzaron botas y a las 7 de la noche se fueron hasta Colonia Ambareté a acompañar a estos camioneros, no porque hubiesen piquetes, sino porque estaban muy, muy asustados. Ellos tuvieron que ir hasta allá y acompañar a estos camiones como yo le acompañaría a mi hija a una fiesta, exclusivamente por ese temor que se había engendrado ya en ese momento. Para que la gente entienda, los camiones que acompañaron tus hijos son los camiones que te traían a vos los insumos. Que me traían los insumos y que estaban muy de acuerdo en seguir trabajando. Nosotros no tenemos problemas de flete con esa gente. Nosotros nos sentamos cada vez que existe un aumento de costos, analizamos y llegamos a un acuerdo de ambas partes, porque creo que el que él trabaje bien es un beneficio para mí como empresa. Pero nosotros, de estar recibiendo 40, 45 camionadas de materia prima por día, llegamos a recibir 8, 10 camiones. La gente me decía, ¿y vos por qué no te estoqueas? Ustedes no tienen una idea de las millones de dólares que significa comprar maíz para una situación que realmente nadie pudo prever. No, pero aparte, si vos compras el maíz, tenés que invertir en silos, no podés dejar el maíz ahí nomás. Invertir en silos, y sumado a que aunque lo hubiésemos podido hacer, nos encontrábamos en una época muy difícil porque la bajante del río, la sequía y las heladas, las cosechas retrasadas, maíz que no estaban entregados en su momento. Nosotros teníamos todos los contratos cerrados, pero el que cultiva maíz, ese campesino, también tuvo sus propios problemas en la chacra y no podíamos acceder a ese maíz en la cantidad que necesitábamos. Entonces es toda una cadena, y creo que fue la tormenta perfecta para crear el caos y la angustia en todos los avicultores, realmente. Pero yo siento hoy, con casi la película terminada, ¿verdad?, que perdimos todos. Acá no hubo ganadores, porque hasta los padrinos políticos, que hoy estoy convencido que los camioneros vinieron a hacer esto engañados, le dijeron, vengan que nosotros le vamos a dar una ley, ustedes ayúdennos a desgastar esto, nosotros necesitamos que el aparato productivo de Paraguay sea presa nuestra. Estoy hablando de lo que yo llamo la mafia del Senado. Y después, con la reacción ciudadana, se dieron cuenta que no iba a correr. Entonces, los padrinos políticos de la operación salieron desgastados. Ustedes, los empresarios, ni hablar.
Los camioneros, cuando salieron a pedir apoyo ciudadano, la ciudadanía le dijo, dejen de joder, váyanse a su casa, yo quiero circular libremente por mi país. Entonces acá no ganó nadie, pero quedó la enseñanza de que el aparato productivo de Paraguay es tan sofisticado ya hoy que no puede darse el lujo de tener paros y demás, sobre todo paros que impidan que los que quieren trabajar puedan seguir trabajando. Mira, concuerdo 100% en tus palabras, acá perdimos todos. Perdió inclusive ese ciudadano común que a lo mejor nada tiene que ver, que se va todos los días a su oficina, a su trabajo. Él perdió también, porque él no se da cuenta de que todo lo que viene atrás tiene un costo. Y si bien no podemos repasar todo ese sobrecosto a la ciudadanía, el pollo ya subió y va a volver a subir, esa es la verdad. Y a lo mejor esa leche que se perdió también va a generar una escasez y una oferta pequeña ante una demanda grande. Y esa es la ley de la oferta y la demanda. Me estoy riendo porque nosotros en este programa propendemos a denunciar, a que haya transparencia, pero siempre tratamos de dar noticias positivas. Nos acaba de matar el programa, nos está diciendo que el pollo va a subir. No creo que se ponga contenta la gente en su casa, pero hay una razón. Y esa razón tiene que ser claramente explicada. Y el que más perdió es el presidente de la República y el ministro del Interior, quedaron como figuras políticas muy débiles. Confirmaron su imagen de débiles. Pero para ir de vuelta a la esencia del programa, yo quería que le expliques a la gente de Paraguay por qué es importante que Paraguay dependa de sí mismo en producir soja, maíz, porque sería una utopía eliminar la agricultura y pretender ser una potencia mundial en carnes. Estaríamos teniendo que importar soja y maíz cuando lo que necesitamos es que haya cada vez más soja y maíz para que cada vez valga más barato, para que cada vez más gente como vos tenga más granja, tenga más industria y empecemos a exportar. ¿Cuánta gente trabaja en tu empresa en total, entre las granjas, los camioneros, la gente de tu fábrica, en exportación y demás? Mira, dentro de la planilla de IPS, porque nosotros tenemos el 100% de nuestro personal está en IPS, cumplimos a rajatabla con lo que nos marcan todas las instituciones públicas, tenemos 1.500 personas. Y a eso tenemos que sumarles unas 1.000 más, que son los granjeros, los tercerizados, las guardias de seguridad que firmando cheques son un montón, las agencias de publicidad y todas esas personas que se mueven alrededor nuestro, trabajando exclusivamente con nosotros, serían unas 1.000 más. Y si a eso vos le multiplicás, creo que la economía multiplica por 3 o 4 para ver el indirecto. 10.000. Fácil. Y cuando vos me hablabas del tema de que la agricultura, el campo, el agro, está necesaria para esta industria, nosotros dentro de la UIP hacemos algunos estudios de cómo estamos y el último estudio que se presentó fue cómo estamos nosotros en cuanto a la balanza comercial con respecto a Uruguay. Cuando miramos así números macro decimos, wow, estamos bien. Pero vos sacás la parte de oleaginosa, sacás la parte de maíz y estamos con una balanza negativa, cuando que Uruguay se sigue manteniendo en positivo. ¿Y qué quiere decir eso? Que la industria es pequeña, que la industria está orientada solamente a satisfacer nuestro mercado local. Y nosotros que intentamos producir para exportar, estamos convirtiendo ese grano de maíz, ese chacrero que está ahí laburando desde las 4 de la mañana, asegurándose de que su rinde sea bueno, para producir carne, para producir quizá hamburguesas y algunos otros valores agregados que exportamos ya no en forma de maíz y soja. Podemos exportar en forma de industria, que es lo que tenemos que adelantar. En el próximo bloque vamos a hablar de eso. Quiero hablar de qué tenemos que hacer para que Paraguay sea una potencia en exportación de carnes. Y no solamente carne bovina, que ya somos. Vamos a ir a un corte. Pilar, los tiempos en televisión son crueles. Se nos fue casi la mitad del programa.
Pero antes de ir al corte les tengo que recordar a nuestros televidentes que en Ecovita, que queda en Nueva Italia, aquí a la vuelta de Asunción, hay un country espectacular que les permite a las familias de Paraguay tener su casa de fin de semana o su casa para vivir en un ambiente ecológico, en el medio de la naturaleza espectacular, con una laguna gigante para deportes náuticos, con más de 70 actividades al aire libre. En el Zócalo van a encontrar el teléfono y la información, no dejen de conocer Ecovita. Vamos a un corte y volvemos con la ingeniera Pilar Zubizarreta. Volvemos a República Ocaos, estamos con Pilar Zubizarreta, empresaria, industrial, granjera del sector de pollos. Y yo te agradezco por lo que hablaste de mi gestión al frente del Ministerio de Industria y Comercio. Vos sos testigo de que teníamos la visión, que ojalá siga, de que Paraguay se convierta en una potencia, no solo en pollo, en cerdo, en oveja, en cabra, en todo lo que tiene que salir y transformarse, porque tus números son elocuentes. Si 1.500 personas trabajan en tu línea, es porque tenés industria también. No es todo la producción nomás. El gran desafío de Paraguay es industrializar. Y yo recuerdo que tuvimos una cruzada importante en la administración nuestra de abrir mercados. La gente cree, tal vez, que uno va, toca la puerta de Qatar o de cualquier país y dice, hola, ¿qué tal? Yo tengo un pollo que es espectacular y es más barato y déjame entrar. Y los mercados, infelizmente, se negocian. Todos los mercados se negocian. El mundo en tema de libre comercio es muy hipócrita. Y cuando estamos hablando de productos para consumo humano, es ultra más burocrático. ¿Qué nos falta, Pilar, para de producir 10 millones de toneladas de soja y 5 de maíz? Suficiente para alimentar por lo menos 50 veces más pollo de lo que hoy estamos criando. ¿Qué nos falta para que ese nuestro pollo llegue consistentemente a los mercados mundiales y exportemos 1.000 millones de dólares al año de pollo, que significarían 50.000 empleos industriales en Paraguay? Mira, realmente cuando hablas de los números de empleados, más del 50% se lleva a la industria misma, ¿verdad? Y el resto se divide en la parte comercial, de distribución, administrativo, pero el grueso se va en la parte industrial propiamente dicha. Bueno, nosotros estamos trabajando ya desde tu gestión en el Ministerio de Industria, venimos trabajando muy fuertemente en abrir mercado y es así exactamente como vos decís. Los mercados no se abren solamente porque tengo un lindo pollo, se abre por la amistad que tiene de un presidente a otro, por los viajes que uno hace y para conocer a la gente de afuera. Nosotros cuántos viajes hicimos en ese afán de ir abriendo mercados, y todo eso lleva muchísimo tiempo. Aparte de eso se suma de que la industria tiene que hacer muchas inversiones, es una inversión muy, muy alta la que requiere la industria para ir conquistando mercados que son más exigentes. Porque un mercado europeo quizá, o un mercado como Chile, que también tiene exigencias muy altas, exigen certificaciones de primer nivel. Entonces ahí entras no solamente con el bienestar animal, con las buenas prácticas de manejo, con HACCP, sino con certificaciones mucho más difíciles de lograr y más aún de mantenerlas, como una ISO 9000, una ISO 22000, y existen otras, la BRF, que es la británica. Para la gente que está en su casa, don Pepito, doña María, que tal vez no entienden de ISO, ¿qué es eso? Explicarle qué es, porque pareciera como una sigla, pero en realidad para conseguir una certificación internacional, primero cuesta plata, mucha, y segundo cuesta tiempo. Explicarle qué es. Sí. Las certificaciones que hay diversas y algunas enfocan en una área, otras enfocan en otra área, pero las certificaciones son procesos que garantizan al consumidor que ese producto que uno entrega finalmente a la línea final, que sería el que va a consumir, que tienen todos los pasos de rigor
que merece algo que vos vas a comer, porque lo que es comida es muy delicado. Entonces, ¿qué se hace? Se van analizando paso a paso todos los posibles puntos críticos que podrían tener esa larga cadena que asegura que nunca se produzca algo que te pueda dañar la salud. Y eso va desde el pollo, que tiene que estar en la granja, que no tiene que tener salmonela, y si llega a tener algo de salmonela, ¿qué haces? ¿Qué medicamento le vas a dar para que no sea dañino a la salud humana? ¿Cuántas veces se limpia el cuchillo que va a cortar ese pollo para garantizar que esté totalmente inocuo? Si te sucede algo, ¿cómo vos vas a reaccionar? ¿Cómo vos vas a documentar? ¿Cómo vas a trazar ese muslito de pollo que salió al mercado de tal manera que vos puedas tener un control absoluto? Y es como vos decís, son muy difíciles de obtener porque significa que el personal dentro de la planta tiene que estar muy adiestrado y que tiene que haber internalizado esos procesos, porque no es nomás estudiar para rendir un día. Uno tiene que mantener esas buenas prácticas a lo largo, desde el momento que uno ingresa a la planta hasta el momento que sale. ¿Cuántas veces se lava la mano? ¿En qué momento se lava la mano? ¿Cómo tiene que actuar dentro de planta? Y no quiero seguir mencionando porque realmente los puntos son infinitos. Normalmente tarda todo un año de adiestramiento y mucho esfuerzo de todo el plantel. Y cuando vamos a entrar a nuestro examen, realmente es un día de muchísimos nervios para toda la familia que trabaja ahí. Cuando me refiero a familia, me refiero todo el trabajador. Me estaba riendo porque está contemplado qué pasa si el cuchillo, cuántas veces, pero no está contemplado qué va a pasar si hay un paro / chantaje de camioneros. Eso no está dentro del ISO. Pero está muy buena tu idea, quizás tenemos que certificar para eso también, No, ¿verdad? porque nos descalificaría como país destino de inversión. ¿No se dan cuenta el daño que le están haciendo a Paraguay con estas aventuras ñembo ideológicas, izquierdoides? Porque en el momento en que Chile y Perú están viendo una fuga de capitales importantísima, acá teníamos que traerle y no vienen porque nuestro gobierno no ofrece credibilidad. Pero ese es un tema que ya recurrió, ya hablamos N veces. ¿Vos te acordás de la primera pregunta que te hice en nuestra primera reunión con el sector de pollos, cuando yo era ministro? Tantas preguntas me hizo, señor ministro. Te hice una pregunta que para mí sigue siendo el caracol y los consumidores tienen que saber. Te pregunté qué hay de cierto de eso de que los pollos tienen hormona. Vos sabés que en Paraguay todavía estamos con esa historia y es una brillante oportunidad para que vos, en nombre de la industria, ¿verdad? Claro. Desmitifiques eso. En nombre de la industria lo hago, no hago solamente en nombre de mi empresa, porque en realidad el mito de la hormona es solamente eso, es un mito. Y está tan arraigado, Gustavo, de que muchas veces los mismos médicos recomiendan a las madres que no alimenten a su hijo con pollo porque podría tener hormonas. Y yo les quiero decir que cualquier hormona, del índole que sea, es un producto muy caro y requiere un cierto tiempo para que haga su efecto y tenga algún retorno. Quizá podría ser en animales más longevos, como quizá podría ser el bovino, pero de verdad el pollo que está listo en 40 días, es imposible que pueda usarse hormona para la producción de carne de pollo. O sea que si alguien le quisiera poner al pollo una hormona, sería un tremendo estúpido, porque gastaría plata por algo que no le va a dar resultado en el tiempo que... No lo haría porque sería tirar plata al basurero, así que no lo haría ni siquiera para probar, no es viable económicamente. ¿Cómo de grave es el contrabando para tu industria? Cuando empezó la pandemia y hubieron unas pocas semanas de luna de miel, por decirlo así, porque de verdad... Frontera cerrada. Pudimos magnificar realmente lo que significa el contrabando. Y hoy, así como está la Argentina arreciando tan fuertemente, yo te puedo decir con mucha certeza que el contrabando es el 25% del consumo del pollo de nuestro país. En la época en que yo estaba en el ministerio, el problema eran los pollos brasileños. Ahora son argentinos. Con los pollos brasileños de alguna manera ya nos entendíamos, ya sabíamos las degradaciones de su moneda y todo, pero con la Argentina
es algo absolutamente nuevo y te da la pauta de cuán degradada está esa moneda, porque abarca desde la frontera con la Argentina, subiendo por el territorio que normalmente era territorio brasilero en cuanto al contrabando, llegando hasta arriba, hasta Salto. O sea que toda esa frontera este e inclusive ingresa hasta Caaguazú. O sea que parte del país está copado por el contrabando, y yo te quiero contar de que el 50% de las ventas normales de la avicultura se realizan de Caaguazú para abajo. Entonces vos te podés imaginar lo fuertemente afectado que está, con un consumo desde ya lento, ¿verdad? Porque el país se vio afectado con esta pandemia, el poder adquisitivo se vio afectado, los ingresos de afuera se han visto afectados. Hoy estaba escuchando como cómo los ha restaurantes bajado. cerrados. Restaurantes cerrados, no hay eventos, las escuelas, entonces el consumo de por sí lentísimo. Y a ese consumo ya golpeado se te suma un 25% de Competencia fuga. desleal. Es una competencia sumamente desleal, y nosotros siempre vemos la exportación como una válvula de escape y la forma de crecer, porque finalmente somos 7 millones de personas y no creo que podamos absorber todo lo que la capacidad productiva del Paraguay exista. Pero también la exportación tiene sus dificultades, en el sentido de que somos un país mediterráneo, tenemos la bajante del río, los contenedores, que son contenedores refrigerados, no es cualquier contenedor, cuesta muchísimo hoy día. Nosotros teníamos ya cerrados ciertos contenedores y sencillamente han dado de baja esos acuerdos que teníamos, y ahora el costo de ese flete se ha encarecido de $1.000 a $3.000 más de lo usual. Entonces cuesta, y lo hacemos en base a la perfección de cómo producir y faenar un pollo, donde la pérdida sea mínima, y este paro hizo imposible que nosotros podamos ser eficientes. Si no somos eficientes, no podemos competir con el mundo. Entonces, ¿qué le pido yo al gobierno? Le pido que este paro que se produjo este año no sea recurrente en los años venideros, y que no se convierta como la fiesta de primavera, que todos los agosto, septiembre es el día del paro. Y entonces toda la economía del país se ve afectada, porque de verdad sería el acabose para nuestro hermoso país. Tenemos que ir a un corte otra vez. Pili, interesantísimo todo lo que estás diciendo. Cuando volvamos del corte te voy a tirar unos cuantos penales. Vamos al corte y venimos. Volvemos a República Ocaos. Estamos con la ingeniera agrónoma Pilar Zubizarreta, directiva accionista de Casero, una marca de pollos importante en el mercado nacional. Pili, vos sabés que yo soy medio crítico a las cúpulas empresariales, pero me da la impresión que por primera vez, no sé si por tu audio o porque veíamos que este tema de los camioneros era irracional a todas luces, parece que se pusieron los pantalones largos por primera vez en mucho tiempo. Bueno, me encantaría decir que fue gracias a mí, ¿verdad? Pero sería pecar de mucha soberbia. Realmente creo que la UIP estuvo a la altura de los acontecimientos ante el reclamo no solamente de mi gremio, sino los múltiples gremios, porque como vos bien mencionaste, Gustavo, esto afectó en forma transversal. Algunos de forma más acuciante y a otros menos acuciantes, pero realmente afectó a todos los gremios, y todos lograron, de alguna manera, este problema amalgamó a todas los grupos empresariales, porque inclusive aquellos que producen zapatos tuvieron ese espíritu de cuerpo y acompañaron todas las acciones de la UIP y de otras, ¿verdad? Como FEPRINCO y FECOPROT y CAPECO y CAPRO, y para qué seguir mencionando. Todos se han unido bajo un foco común, que es el de hacer que nuestra economía no se vea tan perjudicada como de hecho lo fue. Es que la esencia de la paraguayidad es la racionalidad, es ese ánimo innato nuestro de querer trabajar. Los paraguayos no somos haraganes, y cuando alguien nos dice, no, ahora en adelante yo les voy a decir quién puede circular por aquí, nos sube la pluma y nos ponemos nerviosos. Yo creo que
este paro unió al Paraguay que trabaja como nunca antes, sin haberlo previsto, sin haberlo estudiado, sin haber hablado previamente. Y te doy una anécdota. Esta mañana, cuando me fui tempranito a comprar el diario, el diariero me dice, señora, usted me avisa y yo le acompaño a tirar pollo donde sea. Eso te da la pauta de que todos, desde el diariero hasta aquel empresario más encumbrado, tuvo una visión común, que es la de trabajar, es de ese paraguayo trabajador que quiere hacer lo que decide hacer y no lo que le mandan hacer. ¿Vos sentís que nuestros partidos políticos estuvieron a la altura de las circunstancias? El Partido Colorado sacó un comunicado medianamente rápido, alguna bancada como la Honor Colorado se manifestó, pero me dio la impresión que los partidos políticos como que miraron de costado y dijeron, vamos a ver cómo se resuelve y después hablamos. Aplazados, aplazados. Todos los partidos políticos y los dos grandes más aplazados, porque vos me podrás hablar de algún comunicado que vino después, pero vamos a hablar del antes. Vamos a hablar de la votación que hubo en el Senado y cuántos liberales y colorados votaron a favor del estudio de esta ley. Entonces... Es que 7 nomás lo son de Frente Iguazú. Este es el único caso en que la cola mueve al perro. Normalmente el perro mueve la cola. Acá Frente Iguazú le está haciendo bailar su música a algunos connotados miembros de lo que yo llamo la mafia del Senado, liberales y colorados. Así mismo. Entonces yo creo que es una mafia de multicolor, que probablemente no estén trabajando en una ideología o en un criterio lógico, sino en posicionamientos coyunturales, ¿verdad? Que eso hace mucho mal. Pero ese político no se tiene que olvidar, Gustavo, que el pueblo va a recordar. Entonces a lo mejor hoy le sale bien su jugada para posicionarse donde esos acuerdos le posibilitaron. Mañana él va a tener que volver a concurrir a las urnas y no nos vamos a olvidar de cuál es el criterio de ese voto y por qué lo hicieron. Me encanta tu postura. Yo creo que es la postura de la inmensa mayoría de los paraguayos. Sí. Creo que este tema de las listas semidesbloqueadas nos va a permitir muchísimo más capacidad de elegir antes que ir a votar como lo hacíamos antes por una lista cerrada. Tenemos que ir al último corte. Lastimosamente este programa dura solamente 1 hora. Me encantaría poder tenerte muchísimo tiempo más, pero no va a ser la última vez que venís a visitarnos. Vamos a un corte y venimos. Volvemos, último bloque con Pilar Zubizarreta. Me quedan algunas cosas muy claras. Paraguay quiere trabajar. Los paraguayos no necesitamos de paros, chantajes fabricados, sobre todo fabricados desde el sector político. Señores miembros de la mafia del Senado, sáquense de encima a la gente que es oportunista, dejen de instrumentar a camioneros paraguayos que quieren trabajar y por sobre todo salgan del camino de la gente que realmente quiere invertir y seguir adelante en Paraguay. Tenemos suficientes leyes, lo que necesitamos es que se cumplan las leyes. Señores del gobierno, la próxima vez que alguien atente contra la libre circulación, no hace falta que la Fiscalía actúe, porque es una flagrancia. Despejen las calles. 7 millones de paraguayos siempre van a ser más que 10, 15 o 20 mil, si fueran 20 mil. Me queda que el daño que sufrimos con este paro, que yo llamo chantaje, es un daño irreparable para todos. Todos salimos perdiendo y es el momento en que venimos a decirle al gobierno y al estamento político, hey, no se dan cuenta que van de contramano con lo que quiere la gente de Paraguay. Pilar, te dejo para tus conclusiones, para que te despidas de la gente, nos dejes tus reflexiones. Bueno, yo la reflexión como pollera que soy, como nos suelen decir, es de que la avicultura es una actividad que tiene todavía demasiado por dar. Hoy día la avicultura mueve aproximadamente 200 millones de dólares y eso puede elevarse a algo exponencial, porque nosotros tenemos todo lo que se necesita. Tenemos agua, tenemos electricidad, tenemos tierras, tenemos granos, tenemos, 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 tenemos,
tenemos todo lo que la avicultura necesita para hacer una actividad que genere muchísima mano de obra y muchísimos ingresos al país. Entonces, lo que yo diría es, nosotros necesitamos que solamente nos fijen el marco de acción, cuál es, que nos rayen la cancha, que hagan que la avicultura sea fácil de progresar y el resto déjenlo a nosotros los privados, que vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a posicionarle al país como un país de carne blanca que tiene demasiado por dar todavía, tiene mucho por dar, tanto en forma interna como externa. Bueno, se nos fue el programa. Gracias, Pilar, por tu presencia. Estás muy requerida, estás muy mediática, pero sé que tuviste la deferencia de venir a visitarnos. Gracias a la audiencia, gracias por sus mensajes, a C9N, nuestra casa televisiva, a nuestros auspiciantes, sin ellos no es posible hacer esto, y al mejor equipo de producción de la TV paraguaya. Que Dios nos bendiga a todos.